Hola a todos. Hoy realizaremos un breve resumen de la clase de lenguaje correspondiente a la primera semana de la Pre-San Marcos, 2024-2. En esta ocasión, abordaremos el tema de la comunicación, explorando sus tipos, elementos y otros aspectos relacionados. Comencemos. 1. Definición. Comencemos nuestro recorrido por el fascinante mundo de la comunicación. La comunicación, en su esencia, es un proceso vital que permite a los seres, ya sean humanos o no humanos, intercambiar información. Este proceso requiere la participación de al menos dos entidades, un emisor, que formula y transmite un mensaje, y un receptor, que lo recibe e interpreta. La comunicación no ocurre en el vacío, sino a través de un canal, que puede ser el aire que transporta las ondas sonoras, la luz que transmite imágenes, o incluso el tacto que comunica sensaciones. Para que este proceso sea efectivo, tanto el emisor como el receptor deben compartir un código común, un sistema de signos que permita la correcta decodificación del mensaje. En el caso de la comunicación humana, este código puede ser una lengua específica, como el español o el quechua, o un sistema no lingüístico, como gestos, expresiones faciales o señales de tráfico. 2. Clases de comunicación. Comunicación humana. La comunicación humana se distingue por su complejidad y sofisticación, gracias a nuestra capacidad para utilizar el lenguaje. Podemos clasificar la comunicación humana en dos grandes categorías, verbal y no verbal. La comunicación verbal, como su nombre lo indica, se basa en el uso de palabras para transmitir un mensaje. Esta forma de comunicación se puede manifestar de dos maneras, oral y escrita. La comunicación oral, la más natural y espontánea, se basa en la emisión de sonidos lingüísticos, es decir, palabras articuladas a través de nuestro aparato fonador. Algunos ejemplos de comunicación oral son las conversaciones cara a cara, las llamadas telefónicas, los discursos o las entrevistas. La comunicación escrita, también conocida como visuográfica, utiliza signos visuales, como letras o ideogramas, para representar el lenguaje. Esta forma de comunicación tiene la ventaja de ser más permanente que la oral, ya que permite registrar la información y transmitirla a través del tiempo y la distancia. Ejemplos de comunicación escrita son los libros, los periódicos, los mensajes de texto o las redes sociales. El término visuográfica destaca el aspecto visual de la escritura, combinando los conceptos de visual y gráfico. La comunicación no verbal, por otro lado, no utiliza palabras para transmitir un mensaje. En cambio, se basa en gestos, expresiones faciales, posturas corporales, contacto físico y sonidos no lingüísticos. La comunicación no verbal es crucial en la interacción humana, ya que complementa la comunicación verbal, y en ocasiones, puede transmitir más información que las palabras mismas. Dentro de la comunicación no verbal, podemos distinguir diferentes tipos: auditiva, visual, táctil, gestual y química. La comunicación auditiva se refiere a la transmisión de mensajes a través de sonidos que no son palabras. Estos sonidos pueden ser naturales, como el canto de las aves o el sonido del viento, o artificiales, como el claxon de un coche o el timbre de una puerta. La comunicación visual transmite mensajes a través de imágenes, colores, formas, movimientos y otros elementos visuales. Esta forma de comunicación es muy poderosa, ya que puede captar nuestra atención, evocar emociones, transmitir ideas complejas y facilitar la comprensión. La comunicación táctil se basa en el contacto físico para transmitir mensajes. Es una forma de comunicación muy primitiva, utilizada desde la infancia para expresar afecto, protección, consuelo o seguridad. La comunicación gestual se basa en los movimientos del cuerpo, las manos y el rostro para transmitir mensajes. Es una forma de comunicación muy expresiva que puede complementar o incluso contradecir la comunicación verbal. La comunicación química se basa en sustancias químicas, como las feromonas, las hormonas o los olores corporales, para transmitir mensajes. Esta forma de comunicación es menos consciente que las demás, pero puede influir en nuestro comportamiento y nuestras emociones. Comunicación no humana. Es importante recordar que la comunicación no es exclusiva de los seres humanos. Los animales y las plantas también se comunican entre sí, utilizando una variedad de medios. Los animales utilizan sonidos, señales visuales, olores, tacto y vibraciones para comunicarse. Las plantas, por otro lado, se comunican de forma más sutil, emitiendo sustancias químicas a través de sus raíces o sus hojas para advertir a otras plantas sobre la presencia de insectos o enfermedades. La comunicación en animales puede ser acústica, visual, táctil o química.
3. Elementos de la comunicación. Para que la comunicación se lleve a cabo, se necesita la presencia de ciertos elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, circunstancia, referente y código. El emisor, también conocido como codificador, es quien inicia la comunicación. Elabora un mensaje a partir de una idea o pensamiento y lo codifica, seleccionando los signos y las reglas del código que utilizará para transmitirlo. Para que la comunicación sea efectiva, el emisor debe tener en cuenta las características del receptor. El receptor, o decodificador, es quien recibe el mensaje del emisor y lo interpreta. Para ello, realiza un proceso mental llamado decodificación, en el que analiza los signos y las reglas del código utilizados por el emisor para comprender el mensaje. El receptor debe tener en cuenta el contexto de la comunicación, así como sus propios conocimientos y experiencias, para interpretar el mensaje correctamente. El mensaje es la información que se transmite entre el emisor y el receptor. Puede ser verbal o no verbal, simple o complejo, objetivo o subjetivo, claro o ambiguo. El canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. Puede ser natural, como el aire o la luz, o artificial, como el teléfono, internet, la radio o la televisión. La elección del canal adecuado es fundamental para una comunicación efectiva. La circunstancia se refiere al contexto en el que se produce la comunicación. Esto incluye el lugar y el momento de la comunicación, la situación social, la cultura de los participantes y otros factores que pueden influir en el significado del mensaje y en la forma en que se interpreta. El referente es la realidad a la que se refiere el mensaje. Puede ser un objeto, una persona, un hecho, una idea, un sentimiento, etc. Para que la comunicación sea efectiva, el emisor y el receptor deben compartir el mismo referente. El código es el sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje. Puede ser verbal o no verbal, lingüístico o no lingüístico, natural o artificial. Para que la comunicación sea posible, el emisor y el receptor deben compartir el mismo código. 4. Lenguaje, lengua y el habla. En el ámbito de la comunicación humana, es crucial comprender la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la facultad humana que nos permite comunicarnos mediante signos, tanto verbales como no verbales. Es una capacidad innata, presente en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o etnia. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que una comunidad utiliza para comunicarse. Es un sistema abstracto que reside en la mente de los hablantes. Cada lengua tiene sus propias reglas gramaticales y su propio vocabulario. El habla es la realización individual de la lengua. Es la forma en que cada persona utiliza el sistema de signos lingüísticos para comunicarse. 5. El idioma. El idioma es la lengua oficial de una nación, lo que le confiere un estatus especial en la sociedad. El idioma tiene un impacto significativo en la cultura, la educación, la política y la economía de un país. En Perú, por ejemplo, el castellano es el idioma oficial, aunque se reconocen también otras lenguas como el quechua y el aymara. 6. Variación lingüística. La variación lingüística es un fenómeno natural que se produce en todas las lenguas. Se refiere a los diferentes modos en que se habla una lengua, dependiendo de factores geográficos, sociales, culturales, etc. Un dialecto es una variante de una lengua que se habla en una zona geográfica o en un grupo social determinado. Los dialectos pueden diferir entre sí en la pronunciación, el vocabulario, la gramática o el uso de ciertas expresiones. El dialecto estándar es la variante de una lengua que se considera la más formal y prestigiosa. Se utiliza en la educación, los medios de comunicación y la administración pública. 7. Funciones del lenguaje. Finalmente, el lenguaje cumple diferentes funciones en la comunicación: representativa, apelativa, expresiva, estética, metalingüística y fática. La función representativa se utiliza para transmitir información objetiva sobre la realidad. La función apelativa se utiliza para influir en el receptor. La función expresiva se utiliza para expresar los sentimientos, las emociones y las opiniones del emisor. La función estética se utiliza para crear belleza a través del lenguaje. La función metalingüística se utiliza para hablar sobre el propio lenguaje. La función fática se utiliza para establecer o mantener la comunicación. En conclusión, la comunicación es un proceso complejo y fascinante, esencial para la vida en sociedad. Comunicar es conectar, compartir y construir.
Hasta aquí llega este breve resumen. Espero que te haya sido útil. Recuerda que puedes descargar el mapa mental y la clase completa y desarrollada, a través del enlace que encontrarás en el primer comentario o en la descripción del vídeo. No olvides dejar tu like para seguir trayéndote más resúmenes como este.